Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge desde sonipedia.com y en este video te voy a hablar acerca del enmascaramiento frecuencial. Vamos a hablar acerca de cómo sucede este fenómeno, por qué importa a la hora de trabajar especialmente la ecualización y cómo hacer para solucionarlo en la producción musical. Espero que lo disfrutes. Cuando hablamos de enmascaramiento, estamos hablando de un fenómeno que ocurre en la frecuencia. Hay otro tipo de enmascaramiento que es en el tiempo, pero ahora nos vamos a dedicar a este que es en la frecuencia. El enmascaramiento no es más que un fenómeno de la percepción auditiva de nosotros, humana, en la que un sonido tiende a tapar a un otro sonido cuando suenan al mismo tiempo. En particular, en la práctica lo que ocurre es que las frecuencias bajas tienden a tapar a frecuencias que son más agudas cuando ambas suenan al mismo tiempo. Eso es, en definitiva, lo que ocurre cuando hablamos de enmascaramiento. Esto va a ocurrir en distintas situaciones respecto a una frecuencia más grave y una más aguda. Una de estas situaciones es cuando las dos frecuencias, que son distintas, tienen una amplitud igual. Una frecuencia más grave y otra más aguda tienen la misma amplitud. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, la frecuencia grave tiende a enmascarar a la aguda, casi en todos los casos. Otra situación es cuando la frecuencia más grave tiene más nivel que la frecuencia aguda. En tal caso, y con mayor fuerza, los agudos van a ser enmascarados. Se va a escuchar mucho más la frecuencia grave que la aguda. Entonces nuestro cerebro, sistema auditivo, no puede discernir estas dos frecuencias y la más grave tapa a la otra. En el otro caso, en el otro extremo, en donde los agudos tienen más nivel, tenemos la frecuencia grave y otra más aguda que tiene más nivel, de todas formas los bajos no se tienden a enmascarar. Es decir, en términos globales, los bajos van a tender a enmascarar a frecuencias más agudas. Estamos hablando de frecuencias graves, no tanto el instrumento bajo, sino conceptualmente, pero también va a ocurrir con ese instrumento, con seguridad. Otra cuestión que va a ocurrir es que mientras mayor amplitud tiene el tono enmascarante, a más cantidad de frecuencias va a tender a enmascarar o a tapar. Es decir, es como que mientras mayor es el nivel del tono más grave, el ancho de banda del enmascaramiento es mayor. Entonces va tapando más y más frecuencias. Entonces eso es importante también tener en cuenta. Como te decía anteriormente, esto afecta a la producción musical. Seguramente te has encontrado alguna vez con que en la mezcla hay dos sonidos que están ocurriendo al mismo tiempo y que se tapan entre sí y no se entienden muy bien, no se definen, no se logran distinguir. Bueno, esto tiene que ver con el enmascaramiento. En términos prácticos, el enmascaramiento se puede combatir primero desde la producción musical, es decir, desde cómo construimos el arreglo, cómo hacemos que ojalá no todos los sonidos compartan el registro, la octava donde se está interpretando, o por lo menos con un intervalo importante de diferencia. Además, en la mezcla se combate con filtros, filtrando aquellos sonidos que no son necesarios en favor de otros, y con ecualización específicamente del tipo sustractiva. Ahora vamos a ver desde el punto de vista práctico cómo se comporta esto del enmascaramiento. Particularmente te voy a hacer unos ejemplos con tonos puros, que son frecuencias discretas, individuales, y que si bien en la naturaleza pueden ocurrir en algo así como en una flauta dulce, por ejemplo, en una mezcla, en una producción vas a encontrar una combinación de estas frecuencias, entonces son sonidos más complejos. De todas formas, el enmascaramiento se va a replicar también en la mezcla, va a suceder, por lo tanto el concepto es el mismo. Acá lo que voy a hacer, creé dos pistas, en este caso a uno le puse grave y a otra agudos, y acá lo que voy a hacer es poner dos frecuencias distintas. Entonces voy a cargar, en este caso, un generador de señales que le voy a colocar una señal senoidal o sinusoidal y voy a trabajar una con una frecuencia más grave, acá coloqué 200 Hz, y la otra con una frecuencia de, por ejemplo, de 400 Hz. Lo que vamos a escuchar va a ser cómo la frecuencia más grave tiende a preponderar sobre la otra frecuencia. En algunos casos va a ser bien claro y en otros casos va a ser una tendencia. Entonces, de eso se trata un poco esto de el enmascaramiento. Fíjate que 400 Hz es el doble, está a una octava
de 200 Hz. Entonces eso es importante. La diferencia es relativamente importante. Te voy a mostrar cómo suena un tono puro. De 200 Hz era ese. Este es de 400. Genial. ¿Qué ocurre? Fíjate, están ambos con el mismo nivel cuando yo los pongo al mismo tiempo. Se distinguen ambos, pero suena como que el más grave está más preponderante. Entonces ahí va un poco la cosa. Ahora, si yo empiezo a bajar el nivel del tono más agudo, vas a ver cómo el grave claramente está dominando la situación. No sé si pudiste distinguir que cuando yo bajaba o atenuaba el tono agudo, que lo atenué más de 10 decibeles inicialmente y luego me acerqué más hacia 20 decibeles, que es bastante, más se ocultaba hasta que llega a ser prácticamente inaudible, como si no estuviera ahí. Entonces esto nos da un poco la pauta de lo que sucede con este tema del enmascaramiento. Otra situación podría ocurrir también cuando, sin tanta diferencia de nivel, yo acá le aumento a este tono, ¿verdad? Le voy a poner 800 Hz, ahora está mucho más lejos en la frecuencia. Lo que vamos a ver es que yo voy a necesitar que el tono de frecuencia más grave ahora necesita tener más nivel comparativamente para que lo tape al de frecuencia más aguda. Entonces sucede eso. Básicamente ahí probamos los tres escenarios cuando tienen el mismo nivel, pero las frecuencias son distintas. El tono de frecuencia más grave tiende a imperar. Cuando le empiezo a bajar el nivel al tono de frecuencia más aguda, también el de frecuencia más grave se hace más notorio. Y más aún si yo hago una diferencia grande en nivel. Esto quiere decir, lógicamente, que sonidos con frecuencias graves tienden a tapar a los otros, por un lado, y por otro lado, las diferencias en nivel también van a hacer que se tape más o menos un sonido en función de otro. Esto es algo que al menos tenemos que tener en consideración, que sucede. No significa que cuando estamos tal vez ecualizando o trabajando la mezcla vamos a pensar en términos de cuál enmascara a cuál otro, pero sí entender esto y al trabajar la mezcla, tener en consideración que tanto el arreglo musical como el uso de filtros, típicamente quitando las frecuencias graves, que es lo más importante al mezclar, y también la ecualización del tipo sustractiva, la que nosotros hacemos ciertos cortes en algunos sonidos en favor de otros, van a hacer que nosotros minimicemos el efecto del enmascaramiento que va a existir en la mezcla. Cuando tenemos más sonidos al mismo tiempo, más posibilidades hay de que exista enmascaramiento. Y también, ¿por qué no? Con la panorámica podemos evitar el enmascaramiento porque hacemos que no suenen en el mismo espacio, que no van a estar apilados los sonidos uno sobre el otro, como es el caso acá que mostré, que están los dos al medio, entre comillas. Entonces, eso también nos puede ayudar a evitar esto del enmascaramiento. Hasta acá llegamos con este video. Espero lo hayas disfrutado y que puedas aplicar estos conceptos para evitar el enmascaramiento frecuencial en tus producciones. Si te gustó el video, te pido nos des una mano compartiendo el material, así podemos llegar a más gente. Y recuerda siempre dejar tus dudas, comentarios o sugerencias aquí debajo en la sección de comentarios para poder iniciar la conversación por allí. Si esta es tu primera vez por el canal, puedes suscribirte en este instante haciendo clic en el botoncito que sale en pantalla, además de activar las notificaciones para estar al tanto de cuando se publica nuevo material semana a semana. Mi nombre es Jorge, desde sonipedia.com. Te mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima.